gobierno, bueno, de Guerrero, bueno, ¿qué puedo opinar acerca de eso Bueno, estamos hablando de las PASO, hay que esperar octubre. Yo creo que entre las PASO y octubre el panorama debe haber tenido seguramente posibilidades de nuevas lecturas. Habrá que ver si hay una ratificación o no. Para mí me parece un poco anticipado. Las PASO tenían una característica distinta a lo que se viene. No nos cuesta nada esperar un poco para hacer una mejor lectura. Bien, ¿qué opina del caso Famattini? ¿Qué sabe y qué opina del caso Famattini? Temprano les decía antes de la charla que es un caso que inspira un enorme respeto, un gran compromiso periodístico. Lo que yo trato de hacer con este tema es escuchar todas las voces posibles. Creo que el ambientalismo ha hecho mucho bien en el mundo porque ha impedido que las empresas en el capitalismo se lleven todo por delante. Pero también creo que a veces se dan excesos de los ambientalistas, no teniendo en cuenta que si las empresas invierten verdaderamente en no agredir el ambiente, hay alguna posibilidad, hay una ventana abierta a la esperanza de mucha gente que necesita trabajar. También es contaminación y también hiere muchísimo el ambiente ver la pobreza y ver la falta de oportunidades que la gente pueda tener. Y también es una forma de contaminación la gente que tiene que emigrar hacia las orillas de las ciudades porque no tiene perspectivas en los pagos donde nace. Entonces el tema es bien engorroso, es bien difícil y hay que resolverlo a conciencia, educar mucho, generar toda la información que sea posible. Los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de hacer escuchar todas las voces y creo que ahí hay un límite para nosotros, porque la opinión es muy difícil de dar en forma definitiva. Yo muchísimas veces me doy cuenta que estoy completamente a favor del ambientalismo, cuando me hablan del agua, cuando me hablan de los inconvenientes futuros que se pueden tener. Pero muchas veces advierto también que hay una exageración y que en nombre del ambientalismo se impide toda posibilidad de desarrollo. Por ejemplo, ahora tenemos el tema del petróleo, no solamente el de la minería a cielo abierto. Y negarse a lo que el petróleo ha significado es negarse a todo lo que llamamos progreso, a todo lo que hemos llamado progreso hasta este momento. Por lo tanto, mi responsabilidad como periodista es escuchar a todos y sobre todo permitir que las voces que tienen algo para decir desde la mejor formación que sea posible sean escuchadas. De la fractura hidráulica, ¿qué sabe? De la fractura hidráulica. La fractura hidráulica se asegura, por ejemplo, en el tema del petróleo ahora, que no va a provocar ningún tipo de destrozo porque esa fractura se produce muchísimo más abajo que de donde está el agua que necesitamos para beber. Si esto es así, ¿por qué habrían de mentir? Si esto es así, mi acto de fe lleva a pensar que no debería detenerse. Pero si es así, ahora si los controles, las demostraciones de los ambientalistas fueran en sentido contrario, yo me reservo el derecho de poder decir algo distinto a lo que estoy manifestando en este momento. Pero no puede ser que de pronto aparezca el petróleo, que es feo hasta de verlo porque sale espeso, no es algo cristalino, no es una fuente de agua lo que surge. De todas maneras siempre uno podría pensar en elementos contaminantes, pero ahora lo vamos a descubrir, ahora que se presenta una enorme y maravillosa oportunidad para la Argentina de tener 30.000 hectáreas a disposición para generar que en el petróleo no convencional la Argentina ocupe un lugar de vanguardia en el mundo. ¿No parecería que por lo menos no merezca esto una verdadera y profunda discusión sin los intereses políticos y ocasionales de por medio? Porque en todo lo que estamos discutiendo lamentablemente hay posicionamientos muchísimas veces que tienen que ver con la política y no con las verdades. Y lo que como pueblo necesitamos es tener verdades. Y las verdades tienen que salir verdaderamente del corazón, de la investigación y de la discusión de las partes que estén en pugna con pensamientos distintos. ¿Qué mensaje le podría dar, digamos, a aquella gente, digamos, que compra el mensaje que venden los medios hegemónicos cuando lo tildan de un vocero K? ¿Qué mensaje puede decirles a ellos? Que no están escuchando mi programa con la continuidad que se merecería para poder tener una opinión de ese tipo. Yo tengo discrepancias permanentes que expreso con el gobierno, en la ley antiterrorista, en las ART, en el determinado momento cuando no había fijado una política que tuviese que ver con la explotación minera a cielo abierto. Tengo discrepancias con el gobierno porque, diciéndose izquierdista, que en muchos aspectos lo es, no ha avanzado como corresponde en lo que es la despenalización del aborto, en la búsqueda de la despenalización del aborto. He discrepado hasta en el horario que le pusieron a los partidos de fútbol a las 9:30 de la noche. O sea, yo manifiesto muchas veces discrepancia, pero cuando una posibilidad
política y económica se abre de acuerdo a lo que vos has pensado durante toda tu vida, tampoco podés portarte como un necio y decir que es mucho más cómodo estar en la confrontación y en la oposición para poder hacer el periodismo. Con aquellas cosas que coincido, con aquellas que me parecen tienen valor para la sociedad que yo integro, estoy de acuerdo. En líneas generales, los aspectos de inclusión, lo que tiene que ver con los derechos humanos, lo que tiene que ver con la importancia que le asignamos al otro, con los derechos que se le han reconocido a trabajadores que vivieron en negro y que se pretende que ni siquiera tengan una jubilación en los últimos años de su vida y que ahora la pueden tener. En esto yo estoy de acuerdo. En el grito soberano de no dejarse llevar por delante por las potencias internacionales, también estoy de acuerdo. En la búsqueda de un pago de una deuda que no contrajo este gobierno, sino lo que la ha tenido que asumir, también estoy de ese lado. Y cuando aparece el tema de los fondos buitres o cuando aparece el tema de Malvinas, ¿de qué lado se podría estar que no sea del lado del interés de la sociedad que nosotros integramos? Ustedes porque han nacido y a mí porque me lo ha dado todo. En consecuencia, hay muchos aspectos que sí miro con ánimo muy positivo del gobierno, pero también tengo mis críticas. Hay una construcción permanente del gobierno, así como construyeron que el accidente de Castelar se debía a la corrupción y al final fue a una falla humana, y construyeron eso como una verdad que todos comentábamos. Muchas personas somos víctimas de la construcción de ellos, porque el rol mío como discutidor de la ley de medios, como un hombre que ha militado por la ley de medios y por el fútbol para todos, a ellos les ha molestado, y como la argumentación es tan pobre como la que se vio recientemente en la mediación de la Corte Suprema de Justicia, al no poder discutir con argumentos, lo que tratan de hacer es esmerilar la credibilidad de las personas. Y una forma de hacerlo es hacerte pasar, a vos que sos un periodista, en este caso a mí, que soy un periodista, que me sueño libre permanentemente como alguien que tiene algún tipo de relación con el gobierno. Yo no conozco funcionarios del gobierno prácticamente. Tengo un almuerzo con 3 o 4 ministros, uno solo. Tengo 2 cafés tomados a las 5 de la tarde con el ministro Carlos Tomada, en tiempos en los cuales además teníamos una cierta discrepancia con el tema de la 125. Yo soy una persona completamente libre que no recibe ni indicaciones ni sugerencias de nadie, que si vos escuchás el programa vas a escuchar permanentemente las voces opositoras, etc. Estuvo un poco largo la respuesta, pero el tema me pega y en consecuencia quise ser lo más claro posible. ¿Sos optimista con el fallo de la Corte de la cuestión de medios? Soy pesimista. A lo mejor porque me cuesta creer en la inmensa felicidad que al pueblo argentino le va a provocar que la Corte tenga el coraje de pronunciarse en contra de las corporaciones y a favor del Estado y del pueblo. Víctor decía que Buenos Aires se refería como una burbuja y nosotros cuando hablamos de eso también lo pensamos. Hace tiempo se aprobó la ley de fertilización asistida y en el interior parece que eso está muy lejano todavía, principalmente porque la mayoría de los hospitales no tienen la tecnología y además porque no está el personal capacitado. Estamos muy lejos de esas inversiones para que cientos de riojanos y otra gente del interior pueda también acceder a este tratamiento. Pero tenés una ley y tenés legisladores que te representan y tenés un gobernador que puede golpear las puertas. Habiendo una ley, todo se va a simplificar mucho más de lo que hasta este momento cuando ni siquiera contabas con una ley. A mí me parece que es un paso muy positivo, pero es verdad que la sociedad de un país de 2 millones largos de kilómetros cuadrados se mueve con ciertas lentitudes y con ciertas burbujas de las grandes ciudades y particularmente de la capital federal. Son cuestiones que hay que corregir, pero la primera corrección está hecha. Ahora tenemos una ley de fertilización asistida, a mí me parece un derecho inclusivo formidable que como otros derechos inclusivos nos hemos ganado en estos años. ¿Qué opina del vínculo de medios de comunicación del país con medios extranjeros, como pasó con el reportaje con CNN, por ejemplo, en su caso? Hay una especie de liga internacional de medios neoliberales que operan conjuntamente. América Latina ha estado en manos de ellos durante 200 años y no lo quieren perder. Ellos hicieron de América Latina el lugar más desigual y más injusto del mundo. América Latina llora 25, 30 niños que se mueren al nacer cada 10.000 habitantes. Permanentemente nos ocurre esto. Esto lo han hecho posible los liberales que gobernaron durante estas centurias. Es muy necesario que ahora tratemos de que se mantengan y se sostengan los gobiernos que se sienten progresistas y tenemos unos cuantos en América Latina. ¿Víctor, luego la ley de medios cambió un poco el rol del periodismo? Sí, profundizó muchísimo el conocimiento que tenemos de los medios de comunicación, de los medios que dominan, de sus propietarios, de sus dueños.
de los negocios que tienen ellos, de que no son medios de comunicación interesados como ustedes, como cualquiera de nosotros en la información, en la noticia, en ayudar a crecer a la gente, sino que tienen otro tipo de intereses económicos, en asociación con las corporaciones económicas, etcétera, con las corporaciones liberales, que son las que determinan que ellos se estén ayudando permanentemente. Y entonces el Mercurio de Chile y los diarios liberales de Montevideo, los del Perú y los de Colombia y los de la Argentina estén permanentemente pasándose la información y alimentándose de los conflictos que en cada país tenemos. Por eso me ocurrió lo de la CNN, que hizo un reportaje tramposo sin decirme previamente qué era lo que iba a suceder. Fueron capaces de un comportamiento que avergüenza la mínima condición ética que un periodista pueda tener. Y lo hicieron porque querían imponer las informaciones que ellos querían dar de lo que ocurría en la Argentina, y que el tiempo ha demostrado que efectivamente, como le dije al periodista de la CNN, eran mentiras, cosas que en la justicia no se han podido probar y que solamente sirvieron para remar en medio del desconcierto y del negativismo de la sociedad argentina. Vamos, avanzamos con las ART, que hoy son un negocio de las aseguradoras en desmedro de la salud real de los trabajadores. Bueno, usted sabe que yo me he manifestado en contra de la ley de las ART. Me parece que es algo por lo que hay que trabajar profundamente para que este mismo gobierno sea capaz de corregirlo. A mí me parece que hay una relación injusta y de desprotección para el trabajador finalmente. Funcionan como funcionaban las AFJP, más o menos. El ejemplo es un poco fuerte, pero puede hacerse una comparación de ese tipo, sin llegar a los grados de abuso de esa posición que claramente tuvieron las AFJP. Creo que es un tema que tiene algunas similitudes, pero no es igual. De todas formas hay que cambiarlo y hay que mejorarlo. Yo creo que la ley de las ART es uno de los elementos con los que más he discrepado con este gobierno. Víctor, para finalizar, un mensaje para los estudiantes de comunicación y periodismo. Los estudiantes de comunicación no es un mensaje, es compartir con ustedes la alegría de ver que tienen vivencias de un tiempo muy superior para aprender de la profesión del que yo viví. Estos años, fundamentalmente estos últimos 5 años, son maravillosamente formativos. Los periodistas jóvenes saben, como nunca supimos nosotros, lo que es hacer mal periodismo, lo que podemos hacer por el buen periodismo, lo que hay que luchar por una ley de medios que democratice la información y la opinión, que nos permita escuchar todas las voces, y la responsabilidad que el Estado tiene en ese sentido justamente para regular que todas las voces puedan ser escuchadas y que no tengamos voces dominantes, que no solo nos dominan porque tienen mucho poder, sino que nos dominan porque otro tipo de poderes, de los negocios que sustentan ellos, nos están respaldando permanentemente para seguir en ese mundo de negocios que ya sabemos cuánto dolor le ha costado a la Argentina en los años 90 y a América Latina en esos años, y todavía en muchos países. Mañana el programa Continental, mañana el programa de acá. Mañana hago el programa desde acá, desde la colega de ustedes, Radio Fénix. Me da muchísimo gusto y espero que salga un lindo programa con mucho respeto y mucho cariño por La Rioja. Gracias, chicos.